es la carta magna, la carta más importante tal vez que Pablo escribió. Es realmente el Evangelio completo, es la Biblia completa. Y a los reformadores del siglo XVI que descubrieron las verdades bíblicas del plan de salvación en contra de la iglesia de la época, que todavía existe, que no es iglesia, querían los reformadores que el catolicismo romano volviera a las escrituras. Y entonces ahí nosotros es donde podemos entender qué es la reforma. La reforma es volver a la forma. Y la forma es las Sagradas Escrituras. Y la forma son las Sagradas Escrituras. Entonces, ellos vieron la necesidad de volver a la forma, de volver al Evangelio. Entonces, la Reforma usó el libro de Romanos, como también el libro de Efesios y toda la Escritura, para indicar, para sacar las doctrinas básicas de las Escrituras, y estas doctrinas pues es el plan de salvación, y el plan de salvación es para darle gloria a Dios. Así que ellos plantaron 5 doctrinas básicas. Ustedes la conocen muy bien, que la Biblia es la suprema autoridad, no la única autoridad, sino la suprema autoridad. Sí hay otras autoridades como la autoridad de la Iglesia y la autoridad de la tradición, pero esas autoridades de la Iglesia y la autoridad de la tradición son válidas siempre y cuando estén sometidas bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. El tema principal, la tesis del libro de Romanos, es Romanos 1, 16 y 17. Todos los libros de la Biblia tienen una tesis y al pronunciar la tesis, el resto del libro va a desarrollar lo que es esa tesis. Entonces, la tesis del libro de Romanos es 16 y 17 y es lo que quisiera que ustedes se acordaran antes de todo, de qué se trata el libro de Romanos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para todos? No. Solamente para todo aquel que cree. O sea que este Evangelio, este plan de salvación, no es para todos. Es solamente para todo aquel que cree, no importa en qué parte del mundo se halle, de gentes de todo el mundo, pero no todos en todo el mundo. Ok. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc fue el que escribió esto en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 4, de donde Pablo obtiene esta tesis, que el justo vivirá por fe. Para hacer esta cuestión más claro posible, es que la justificación
la declaración de una persona ser santa o hijo de Dios es a través de la fe, justificación por fe solamente. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando Dios nos da la fe, el regalo de la fe, para creer en Jesús como el único y suficiente medio de salvación, a partir de ese momento quedamos vivos. El justo por la fe vivirá. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, otra pregunta interesante es, ¿qué es el Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? La pregunta es realmente incorrecta. La pregunta sería, ¿quién es el Evangelio? El Evangelio es Jesús y su obra. Entonces, cuando decimos, no me avergüenzo del Evangelio, quiere decir, no me avergüenzo de Jesús. ¿Sí? Lo proclamo, vivo en Él. ¿Sí? No tengo ningún temor de decir que Él es mi Redentor. No me avergüenzo y, especialmente, no me avergüenzo de presentar ese Evangelio a cuanta gente se me pase por delante. ¿Sí? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Y ese Evangelio se obtiene solamente por fe. Entonces estamos hablando, primero, la tesis es la salvación por fe solamente, justificación por fe, en el cual cuando una persona cree, hay una transición, la imputación de la justicia de Cristo sobre la persona que cree y todo el pecado de la persona que cree sobre Jesús. Y cuando Jesús carga el pecado de la persona que cree, la ira de Dios que venía sobre la persona cae sobre Jesús en la cruz, hasta el punto que lo hizo gritar, Dios mío, ¿por qué? ¿Se acuerda de eso? ¿Por qué me has abandonado? Y la respuesta, amados, y cuando le cuente usted el Evangelio a cualquier persona, la respuesta es, ponga su nombre. ¿Por qué me has abandonado? Por causa de mí mismo. Porque anda cargando el pecado de mí, por causa de Cecilia, por causa de Eric, por causa su nombre. Pero si usted no cree en Cristo, no tiene derecho a poner su nombre. Dios mío, ¿por qué me abandonado? Entonces, en ese momento, la ira de Dios que venía sobre nosotros cayó sobre Jesús y Él la recibió como un pararrayos para salvarnos de la ira de Dios, y pasó la justicia de Cristo a nosotros. Todo lo que es recto, bello en Cristo pasó a nosotros, y todo nuestro pecado cayó sobre Jesús, y en este momento somos declarados justos, como si nunca hubiésemos pecado. No solamente declarados justos, pero declarados santos. No solamente declarados santos, pero declarados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Cualquier persona que no crea en Jesús como único y suficiente medio de salvación, no es hijo de Dios. Y no se puede atrever a orar el Padre Nuestro. Porque si no cree en Cristo, su padre es Satanás, no Dios. Y yo no puedo orar con una persona que no cree en Jesús, el Padre Nuestro, porque son dos padres distintos.
En Juan, capítulo 1, versículo del 11, 12 y 13, dice Juan, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio ¿qué? La potestad, el derecho de ser hijos de Dios. A los que no creen en su nombre, los tales no son hijos de Dios y no tienen el derecho de orar al Padre nuestro porque Dios no es su Padre. Pero en el versículo 13, ¿cómo una persona puede creer? Es bien interesante el versículo 13. La respuesta es que nadie puede creer, al menos, ¿sí? ¿Cuál es la razón para poder creer? Una persona cree no porque sea hijo o hija de padres cristianos, no por sangre, no por voluntad de la carne, no porque nosotros podamos creer. No porque no creemos porque somos mejores que otros, sino sencillamente no podemos creer. Ni por voluntad de varón. No, eso quiere decir que yo no le puedo decir a una persona, repite esta oración. Yo creo en Jesús, le entrego mi vida a Jesús, ahora quedo santo y salvo. No, porque no es por voluntad de hombre. No puedo bautizar a alguien y decirle ahora es cristiano, porque no es por voluntad de hombre. Pero vean las últimas 3 palabras de ese versículo. Sino de Dios. Dios tiene que regalarnos esa salvación si vamos a estar salvos. Es de la voluntad de Dios, no de la voluntad de hombre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad de la sangre, sino de Dios. ¿Quién se puede salvar? La respuesta es nadie, por su cuenta. La pregunta es, ¿quién puede creer? Y usted puede contestarlo si ve Juan 6:44. Si yo le pregunto, ¿quién puede creer? Y usted me contesta la primera palabra o las 2 primeras palabras. Ninguno. Ni uno solo puede creer. ¡Wow! Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la condición esencial? Al menos que el Padre no lo agarre y lo lleve a Cristo por la operación del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que nadie puede creer. Es interesante estas doctrinas de la gracia, que creemos solamente por gracia, por el regalo que Dios nos da para creer. Y el regalo es la fe. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación por medio de la fe. ¿Ok? Ya tenemos la tesis. Ahora vayamos al versículo 1, donde él comienza a explicar la tesis. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Primero que todo, Pablo no se escogió a sí mismo. Fue escogido por Dios para enseñar. ¿Sí? Y hay muchas maneras como Dios puede demostrar que ha escogido a ciertas personas para el Evangelio y para la presentación del Evangelio. La persona naturalmente comienza a presentar el Evangelio. La persona vive la vida de Cristo, vive en Cristo, tiene cierta capacidad para hacer liderazgo.
cuida de las ovejas, presenta el Evangelio, ejerce los sacramentos. Si esa persona hace eso, está haciendo lo que Pablo dice, fue llamado por Dios para este trabajo del ministerio apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, ¿cuál es el Evangelio de Dios? Jesús y su obra. Amén. Ahora, en el versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Sola Escritura. Está prometido por las Escrituras. ¿Pero qué está prometido en las Escrituras? Está prometido, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces ya vemos que el Evangelio es Jesús y su obra. Y luego en el versículo 3 y versículo 4 dice algo súper interesante. Dice que Jesús es el único en todo el universo, cielo y tierra, que tiene dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y vean cómo Pablo lo presenta en una forma precisa, concreta, en dos versículos. En el versículo 3 dice nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué está diciendo? Es humano. Y en el versículo 4 dice que es divino, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Sí. O sea que en el versículo 3 dice que es humano y en el versículo 4 dice que es divino. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos orarle a María ni a los santos. No porque ellos sean malos, María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Así que no podemos hablar mal de María. ¿Sí? Pero lo que sí podemos decir es que respetamos a María, queremos a María, que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Fue escogida por Dios para ser la madre de su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Pero no le podemos orar ni pedir nada porque ella solamente tiene una naturaleza, la humana. Y Jesús, podemos pedirle a Él, en efecto, de cualquier cosa que pidáis, pídelo a través de mí, porque Él tiene dos naturalezas. La humana para pagar por nuestros pecados y la divina para tener el suficiente poder, valor, vamos a decir, suficientes méritos para pagar en absoluto por todos nuestros pecados, porque es divino, pero aparte de eso, tiene el atributo divino de ser omnipresente, ¿sí? En el Espíritu de Dios. Así de que eso es lo que no tiene María ni los santos. No se les puede pedir nada porque no la puede escuchar en Bélgica y en Argentina o en Chile o en Italia o en América a la vez, porque no es omnipresente. En efecto, no puede escucharle nadie. Por eso es la importancia de Jesús ser divino y humano. ¿Vamos bien? Ok. Luego dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Luego nos dice algo muy interesante.
Los que son santos han sido específicamente llamados por Dios a ser santos, en una forma intrínseca. Noten lo que dice ahí, 6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Sí? O sea que llamados a ser santos. ¿Cómo una persona es santa? En el cristianismo, en la Biblia, hay santos que están vivos y santos que están muertos. En el catolicismo romano, todos los santos están muertos, que ni son santos. ¿Qué se requiere para que una persona sea santa? Que la persona crea en Jesús como su único y suficiente medio de salvación y que sepa que Jesús ha pagado en absoluto por todos sus pecados y le ha transferido su santidad y ha recibido a cambio de eso nuestro pecado y ha recibido el castigo que nosotros merecíamos para que Dios nos declare santos. Hay santos, ¿sí? Todos los que están acá, que creen en Jesús como único y suficiente medio de salvación, son santos. El que no es santo, porque solamente a los que creen en Jesús les dio el derecho de ser hijos de Dios y ser santos. Bueno, entonces, ya tenemos el capítulo, a la mitad del capítulo primero. Hacemos un resumen. Número 1, la tesis. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién es el Evangelio? Es Jesús y su obra. ¿Cuándo fue anunciado? Sola Escritura. Toda la Escritura es acerca de Jesús. O sea que es sola Escritura. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y luego dice que nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, sino que hemos sido llamados por Dios. Y ya llegaremos a este punto. Bueno, la siguiente pregunta es, ya tenemos a Jesús, tenemos el plan de salvación que se ofrece. La siguiente pregunta es, ¿por qué necesitamos a Jesús? ¿Por qué necesitamos este evangelio del cual Pablo está hablando? Y la respuesta es capítulo primero, iniciando desde el versículo 18 en adelante, hasta llegar al capítulo 3, versículo 20, donde Él nos muestra una lista tan grande de pecados que hemos cometido y que estamos cometiendo y que nos garantiza un paseo por la eternidad hacia el infierno. ¡Wow! Condenación. Iniciando en el versículo 18 del capítulo 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad es Jesús y su obra, lo que vino a ser. Porque lo que de Dios se conoce, se ha manifestado, pues Dios se lo ha manifestado por las cosas visibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que aún no hay excusa. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos revelaciones. La revelación general de que Dios es, que es la creación, es todo lo que vemos. Es imposible pensar inclusive en nuestros órganos, en nuestro cuerpo,
en los ojos, cómo en lo que decimos, cómo el cerebro funciona, cómo sangre va hasta el mínimo parte de los vasos sanguíneos de un dedo, ¿sí? Y todo controlado por Dios, la naturaleza, el sol, la luna, los mares. Bueno, es imposible negar a Dios. Pero esa revelación de que Dios es, solamente sirve para condenación. Porque sabemos que hay un Dios, pero no lo buscamos. Sabemos que hay un Dios, pero no le obedecemos. Sabemos que hay un Dios, pero no vivimos como si Él existiera. Sabemos que hay un Dios, pero lo usamos solamente para que nos solucione nuestros problemas, no para honrarlo y glorificarlo. Entonces, ¿cómo podemos conocer al Dios salvífico? La única manera como lo podemos conocer realmente es a través de la revelación escrita por parte de Dios, que es el Evangelio, las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras son las que nos revelan y nos dicen quién es Dios. Así que si alguien dice, amo a Jesús, y no lee las Escrituras, está burlándose de sí mismo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Y la única manera de poder amar a Jesús es leyendo las Escrituras sabiendo quién es Él. Quiero hacer un paréntesis acá. Es extraordinariamente importante que si nosotros hemos creído en Jesús, que leamos la palabra de Dios desde el comienzo hasta el final en orden. ¿Sí? Yo voy a estar en Madrid enseñando toda la Biblia en 20 horas. Toda la Biblia. Y voy a demostrar la belleza de ese libro. Todo lo que contiene, que si usted comienza a leerlo, ¿sí?, no va a poder parar de leer esa Biblia. ¿Sí? No sé por qué, a veces cuando nos sentimos como deprimidos o nos sentimos tristes y a veces no sabemos por qué. No sé si a todos nos pasa eso. Sí. A veces, en los mejores momentos, estamos frente al mar Adriático, con familia, con amigos, con gente de la iglesia, ¿sí? Y de pronto nos comentamos, mi belleza, ¿por qué nos sentimos como tristes? ¿Sí? Y realmente era como algo raro, no sabíamos por qué. Decidimos, mientras que esperábamos a alguien y sentíamos como un sentimiento de soledad, no sé qué, o como que si lo ha tenido todo y todavía no es feliz. Mire, este país donde ustedes viven es un país maravilloso, es increíble lo poco que hemos visto, y sin embargo, a veces nos sentimos tristes. ¿Sí? No nos damos cuenta de que Dios nos creó para que solamente Él nos llene por completo. Amén. Y nunca vamos a estar felices hasta que no vivamos en Él. Y esto nos pasó en Pescara, usted ha estado ahí, ¿sí?, frente al mar, un hotel bien bonito, todo, y tristes. No sé por qué, habíamos terminado de desayunar bien, todo, pero una tristeza especial. ¡Cling! Comenzamos a escuchar la Biblia mientras que esperábamos a alguien, y en cuestión de minutos
esa felicidad que se siente. Entonces nos miramos unos a otros y decimos, es que fuimos creados para que seamos llenos de felicidad por Dios mismo y para Él, porque nos creó. No, yo no digo eso, lo digo Agustín. ¿Sí? Fuimos creados para ser felices y nunca nuestro corazón podrá ser feliz hasta que estemos totalmente en Cristo y vivamos esos momentos. Entonces, la Biblia, leer la Biblia es muy importante y da una gran felicidad. Es el libro más emocionante de todo. Imagínense pensar solamente en leer Génesis, la creación, y pensar en Dios creando a Adán a su imagen y semejanza. ¿Sí? Y luego le dice, ahora domine al mundo. O sea, ¿cómo se llama? Mi administrador. Y ¿sabe una cosa? Los animales van a tener miedo de ti. ¿Sí? No tú de los animales, pero los animales. Que tú vas a controlar todo. Lo hago. Y lo hago a mi imagen y semejanza. Entonces se pone a pensar que Dios nos hizo para trabajar antes del pecado. Y luego viene Satanás y daña esa imagen que Dios nos creó, a la imagen de Él. Y ahora lo que sin Cristo lo único que revelamos es la imagen de la serpiente. Quiero que piensen en eso, o pensemos en eso, especialmente cuando estamos frente a una tentación de pecado. ¿Vamos a reflejar la imagen de Cristo o vamos a reflejar la imagen de la serpiente? ¿Qué prefieren? ¿Sí? ¡Wow! Y luego sigue leyendo y aparece, solamente, es que si lo lee con cuidado, hasta se va a reír. Que Satanás llega y le dice a la mujer, de tal manera que Dios le dijo que no podía comer de ningún fruto del árbol. ¿Se acuerda de eso? Eso es irrisible. ¿Cómo un Dios crea el paraíso terrenal y le dice no lo puede ni mirar ni tocar? ¿Sí? Y Eva le responde inmediatamente, dice, no, eso no fue lo que dijo él. Lo que dijo es que podemos comer de todos, menos de este. ¿Sí? Comienza a decirle una mentira y luego le arregla la mentira para decir, lo que pasa es que usted no puede comer de eso porque a partir, si lo come, va a ser como Dios, conociendo todo. Entonces, ese primer pecado es un pecado de idolatría, porque Eva quiere ser como Dios. Pero dice en Romanos que el pecado entró al mundo por un hombre. Y parece que entró por una mujer, ¿no? ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Pero note, cuando usted lee la Biblia cuidadosamente, ve palabritas ahí. Dios creó al hombre para proteger a su mujer. Y creó a la mujer no de los pies del hombre para que la pisotee y la use, ni de la cabeza del hombre para que domine al hombre, sino del costado cerca del corazón para amarla y protegerla. ¡Wow! Cuando usted lee eso en la Biblia, se llena de entusiasmo. ¿Y luego qué pasó? Mire que esto es irresistible. Cuando, primero que todo, el pecado entró por un hombre. Porque si usted lee con cuidado, va a ver que Adán estaba ahí cuando fue tentada por Satanás.
y no la protegió. O sea que Él es el responsable, Dios le dio eso, esa responsabilidad. Y luego cuando Dios le dice, Adán, ¿qué hiciste? Dice, ¿yo? ¿Fue quién? Esa mujer que tú me diste. ¡Wow! Sí, es distinto cuando usted lee la Biblia viviendo el momento, como R.C. Sproul dice, existencialísticamente, viviendo el momento. Porque lo que Adán está diciendo es, yo no soy el culpable. Fue esa mujer, pero en realidad no fue esa mujer, fue usted mismo, Dios, porque usted fue el que me la dio. ¡Wow! Sí. Y luego después ver cómo Dios tuvo compasión de ellos, y ellos pecaron, e inmediatamente fueron a Dios y dicen, ay, perdónenme que pequé, ¿no es verdad? No. Dios es el que busca al pecador. No nosotros, a Dios. Bueno, el punto que trato de decir es el siguiente. Lea su Biblia, si realmente ha creído. Gaste por lo menos 15 minutos al día, no me importa si en la mañana, en la tarde, pero no deje pasar el día sin leer. Y léalo en orden, y donde quiera que termina, lo marca. Y al día siguiente continúa, y al día siguiente continúa. Y va a encontrar sitios donde usted se siente aburrido porque no comprende, especialmente Levíticos o Números, ¿sí? Siga leyendo, porque después la misma Biblia le va a explicar de qué se trataba eso. Mire esto, en Números, la gente comienza a quejarse de Moisés y entonces Dios les manda una plaga a los hebreos. Es interesante que a los egipcios les dio 10 plagas al faraón y a los hebreos les dio 10 plagas también. ¿Sabe una cosa? Yo prefiero los mosquitos a las serpientes. En el desierto, los que protestaron contra Moisés, Dios les mandó una plaga de serpientes que los comenzó a morder a todos y la gente comenzó a morir. ¿Sí? Yo no sé, pero yo soy alérgico a las serpientes. ¿Sí? ¿Qué Dios hizo? Dijo, Moisés, haga una serpiente de bronce. Levántala. Y dígale a la gente que miren a la serpiente. Que no miren a la serpiente de bronce. Que no miren a las serpientes que lo están mordiendo, sino a la serpiente de bronce. Y si miran a la serpiente de bronce, no van a morir. Las culebras no, las serpientes no los van a morder. Y si los muerden, no van a morir. Sigan mirando a la de bronce. Y luego viene el Evangelio. Eso está allá, en el libro de Números, que es como aburrido para leerlo, pero ni tan aburrido si se pone atención a esto y dice, pero, ¿sí? Y luego llega Jesús en Juan y dice, yo soy la serpiente que va a ser colgada del árbol. Si mira a esa serpiente no vas a morir. ¡Wow! Sí, cuando usted ve esto, si una persona comienza a leer, llega un momento en que no puede parar de leer la Biblia. Cuando lee el libro de Jueces, los jóvenes se encantan con eso, es que es una aventura tras aventura. Y la logra comprender muchas veces cuando llega al Nuevo Testamento. ¿Qué estoy diciendo? Cristo está en todas las Escrituras. Y no podemos decir que amamos a Cristo si no leemos las Escrituras. Déjame contarle una pequeña historia.
hay una poetisa, ¿cómo se llama, Mimi? Elizabeth Browning. Elizabeth Browning. Browning. Elizabeth Browning es una poetisa del siglo XIX, 1846. Una poetisa extraordinaria. Hija de un británico muy rico que no quería que nadie le tocara su fortuna y por eso no quería que ninguno de sus hijos se casara con nadie. Y Elizabeth Browning se casó a escondidas con otro poeta que se llama Robert Browning. Y el papá se enfureció y toda la familia se enfurecieron con ella. Ella tuvo que salir de Inglaterra y se fue a vivir a Italia. Y para tratar de hacer paz con su papá y su familia, escribió todos los días una carta tratando de hacer reconciliación con su familia. ¿Sabe? Después de 10 años, la insistencia, ¿no es verdad? La constancia. Después de 10 años, el papá y su familia le contestaron a Elizabeth Brown. Le mandaron una caja. Ella abrió la caja del regalo y ahí estaban todas las cartas que ella había escrito sin haber sido abiertas. Ese papá y esa familia perdieron la oportunidad de reconciliarse con su hijo. Esas cartas fueron publicadas y fueron la mejor poesía de ese siglo. ¿Qué cree usted que va a decir Dios cuando lleguemos a la eternidad? ¿Leíste mis cartas? ¿Leíste mi carta de amor que hice para ti? ¿O le devolvemos a Dios su carta en una caja, sin abrirla? ¿Qué cree que Dios va a hacer? Amados, sé que vamos a terminar el libro de Romanos, pero quiero que ustedes sientan esa emoción, ese deseo de leer diariamente esas cartas de reconciliación y de amor. Dios quiere reconciliarse con nosotros. En efecto, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, del 17 al 21, dice que Dios busca la reconciliación con nosotros. Él es el ofendido, pero Él es el que busca la reconciliación. Y dice ahí que Dios nos ha reconciliado a través de su Hijo, ¿sí? Y para reconciliarnos, el que no tenía pecado, lo hizo pecado por nosotros y lo castigó sobre nosotros. Y a partir de ese momento, el que cree en Jesús es una nueva creación, un nuevo Génesis. Y nos convertimos en ¿qué? Embajadores. Presentando el Evangelio a cuanta persona se necesite. Imagínense que cada uno de ustedes buscara la manera de presentarle el Evangelio por lo menos a 10 personas durante un año. Y traerlos a la iglesia. De alguna manera. ¿Sí? Dice, y nos dio el ministerio de reconciliación. Escuche esto. Como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros, reconcíliese con Dios. ¡Wow!
¿sí? Cuando leemos las Escrituras y vivimos esos momentos así, es cuando vemos la belleza de la palabra de Dios. ¿Okay? Sola Escritura. En el capítulo 2, en el capítulo 1 del 18, del versículo 18 hasta el final, vemos esta cantidad de pecado en que vivimos y Dios quiere perdonarnos, Dios quiere reconciliarse con ellos. Entonces, en el capítulo 2, los judíos creían que la reconciliación era a través de obedecer la ley, de obedecer los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿cómo se salva una persona en el capítulo 2 de Romanos? Se salva obedeciendo todos los 10 mandamientos. Pero en el capítulo 2, Pablo dice, no. ¿Sabe por qué? No hay ni siquiera uno que pueda guardar un mandamiento. Desde que nos levantamos hoy en día, esta mañana, hemos quebrantado algunos de ellos. En efecto, estoy casi convencido que aquí no hay ninguna persona que no haya, entre todos nosotros y cada uno de nosotros, que no haya violado todos los mandamientos. Primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. ¿De verdad? No lo hemos hecho. Segundo, no mencione el santo nombre de Dios en vano. La peor manera de eso de decir, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío, es grave. Y la gente lo hace como si... Imagínense un islámico diciendo, oh mi Alá, le cortan la cabeza. ¿Sí? Pero ¿saben qué es lo más grave? A ver si se acuerdan de esto. Romanos 2:24. Cuando nosotros agarramos el santo nombre de Dios, lo ponemos sobre nosotros y nos llamamos cristianos, y nos portamos como demonios. La Biblia dice que haciendo eso hacemos que los paganos blasfemen el nombre del Santo Dios por culpa de nosotros. Por eso es que la iglesia debe hacer la disciplina de la iglesia. Que si hay un cristiano que vive en pecado y no le importa y no se arrepiente y todo el mundo lo sabe y él se llama cristiano, dice, eran los cristianos que no ven. Capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, el capítulo 2 dice que debe guardar los mandamientos si quiere salvarse. Pero Pablo está diciendo que eso es lo que los judíos dicen. Pero ahora ya nadie se puede salvar guardando los mandamientos porque nadie puede guardarlos. ¿Alguno de ustedes, especialmente los adultos, han matado a alguien? Levante la mano. No. Yo he matado. Cuando hablo mal de mi hermano. Cuando digo chismes, ¿se dice? Sí. Está matando al hermano. Sí. Y sigue por todos los mandamientos. Y realmente no hay nadie que pueda cumplir fielmente los 10 mandamientos. Por eso es que nadie se salva cumpliendo los mandamientos. Entonces el capítulo 2 dice, usted que dice, cumpla los mandamientos, ¿usted los cumple? Usted que dice, no robe, ¿usted roba? ¿Sí? ¿Hay personas aquí que han robado?
Ahora estábamos hablando de Chile. Sí. Cuando visitamos ahora nuestros países, encontramos cierto desorden que en realidad son pecados. Por ejemplo, le dice una persona, encontrémonos a las 7. Y son las 7:15, 7:10, 7:30, 7:20, a las 8 de la noche aparece. ¿Sí? Eso es robar el tiempo a la otra persona. Y por eso decimos, es que somos latinos. No. Ahora ya ni somos latinos, ni somos europeos, ni somos gringos, ni somos otros. Tenemos una cultura nueva. ¿Cómo se llama? La cultura cristiana. La cultura cristiana. Entonces, en el capítulo 2, simplemente Pablo en Romanos dice, nadie se puede salvar cumpliendo la ley, porque sencillamente nadie la puede cumplir. Y luego hace un corte más grande. Dice, ninguno es bueno. O sea que nadie se puede salvar por tratar de ser bueno. Fue interesante que ahora, en este viaje, no puedo tomar un taxi sin que el taxi tenga que escuchar el Evangelio. El taxista. Sí, lo tengo prisionero ahí y le estoy pagando. Tiene que escuchar el Evangelio. Y le dije al taxista, dice, ¿puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro. O sea, es que es muy personal. Dice, claro, hágala. No, se va a ofender. Mejor no se la hago porque se va. No. Si se la hago, usted me va a sacar del taxi. No, hágala. Y me quedo callado por unos 3 segundos, 5 o 10 segundos. Y me dice, ¿me va a hacer la pregunta o no? Dice, ok, yo sé que se va a ofender. Si usted se muere esta noche, ¿por dónde va? ¿No le parece interesante? Simple. Si usted se muere ahora, ¿para dónde va? Se quedó pensando y dice, bueno, eso no lo sé. Dice, no lo sabe. Un viaje tan importante. Compra un tiquete y dice, para donde sea, no sé para dónde. Dice, wow. Dice, siguió pensando esto, bueno, yo creo que voy para el cielo. Entonces, una oportunidad buena para hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué cree usted que va para el cielo? En el capítulo 2 de Romanos, los judíos creían que iban para el cielo porque guardaban la ley. Pero no van para ningún cielo porque nadie puede guardar la ley. Eso es lo que dicen. Entonces le dije, ¿por qué va por el cielo? Dijo, porque realmente yo soy bueno. Le dije, ¿sabe una cosa? La Biblia dice que no hay ni uno solo que sea bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quiere verlo? Capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego explica todos los más pecados. Pero no hay ninguno bueno. Dice, no, dice, ¿y usted? ¿Y usted va para el cielo o para el infierno? Ya tenemos conversación, ¿no es verdad? Y le digo, voy para el cielo. ¿Y por qué? Es divertido. Dice, porque soy malo. Pero creí en alguien que es bueno y pagó por mi pecado. Pagó por toda mi maldad. Pero voy para el cielo
porque soy malo. Dice, entonces, ¿qué? ¿Los malos van para el cielo, los buenos para el infierno? Sí. Los que dicen que son buenos y no creen en Jesús como único y suficiente medio de salvación, van para el infierno. ¿Entendió eso? Yo no voy para el cielo porque pueda cumplir la ley, simplemente porque creí en Jesús y Jesús fue enviado para cumplir la ley en una forma perfecta. Y luego le dije algo más. Y se sabe una cosa, todos tienen que pagar por su pecado. Dios castiga todo pecado. No hay ni un solo pecado que no lo castigue. ¿Sabía eso? El que cree en Cristo, Él castiga mi pecado en Cristo. Y queda pago mi viaje al cielo. Pero si yo no creo en Cristo, yo tengo que pagar por mi pecado en el infierno y nunca le termino de pagar al Santo Dios. Así que la pregunta es, ¿usted qué prefiere? ¿Que alguien pague por su pecado o usted paga por su cuenta? Dice, eso es simple. Alguien que pague por mí. Pero ¿no le parece que es la simpleza del Evangelio? Es hermoso el Evangelio. Entonces dice, no hay ni uno solo. Y termina en el versículo 3:20, diciendo, veamos el 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, los 10 mandamientos, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, todo el mundo condenado. Ya que por las obras de la ley, ya que por cumplir los mandamientos, ningún ser humano será justificado, será declarado justo delante de Él, porque por medio de la ley, de los mandamientos, es el conocimiento del pecado. Si la Biblia se hubiera acabado de escribir ahí, tendríamos problemas. ¿Sí? Martin Lloyd Jones dicen, junto con R.C. Sproul, que la palabra más bella de la Biblia es la palabra pero. ¿Sí? Cuando todo está en desgracia, cuando estamos tan condenados que vamos para el infierno, viene esta bella palabra, pero. Y ahí está, ojalá que nunca se les olvide, el pero del capítulo 3, versículo 21. Pero, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Sí? Ahora está diciendo que ya no es cumpliendo la ley, los mandamientos, como una persona se salva, sino teniendo fe en Jesús. Vean lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? No hay ni uno solo que no peque. Y todos merecen por justicia, ¿qué? El infierno. Pero por gracia, por regalo, en cuanto, siendo, ahora 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. Note esto, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el justificador, y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Concluimos 28, pues, que el hombre es justificado ¿por qué? Por fe sin las obras de la ley. Hay un problema aquí grande, ¿no? Hay que entenderlo. Que si no decimos, bueno, creamos y a pecar. No. Dice lo siguiente. Dios castiga todo pecado. El que cree en Cristo castiga el pecado en Jesús. Y el que no cree en Cristo castiga el pecado en esa persona por la eternidad. Es interesante llegar a ese punto del taxista. O pago yo o paga Jesús. ¿Qué prefiere? Y Jesús paga siempre y cuando yo crea que Jesús es mi Redentor, mi suficiente Redentor, que no hay otro. Y eso me pasa si Dios me regala la fe para creer por la operación del Espíritu Santo. Ahora, Dios no puede no castigar algún pecado, porque no sería Dios. Si Dios pasa por alto cualquier pecado y no lo castiga, no sería justo. Y al no ser justo, es pecado, no sería Dios. Porque uno de los atributos de Dios es ser justo. Y su justicia, su ira contra el pecador que no se arrepiente, responde a su santidad. Porque Él es santo, santo, santo. Y si no castiga el pecado, no sería santo, no sería justo. Entonces, ¿qué hace? Vea el versículo, el versículo 25, aquí Dios es 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, puso como reemplazo, que nos reemplazara en la cruz, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, porque Él tiene que ser justo, a causa de haber pasado por alto los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el justificador. O sea, que Él es justo y castiga mi pecado sobre alguien. Y ese alguien es el justificador, que es el Señor Jesucristo. O sea, que Él no solamente pasa por alto el pecado, Él lo castiga sobre él. ¿Está claro eso? Amén. Wow. Un paréntesis. Dice ahí que tuvo paciencia para pasar por alto los pecados de algunos. ¿Habrá alguna contradicción ahí? ¿Sería que pasó por alto algo? No. Lo que eso traduce es lo siguiente, que solamente hay un medio de salvación. Es la fe en Jesús. Los del Antiguo Testamento se salvaron de la misma forma en que se salvan los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento
se salvan por la fe que tenían en el Mesías. Pero el negocio no se cerró hasta que Jesús dijo ya todo está completado. Y los pecados de los que creyeron en el Mesías del Antiguo Testamento cayó sobre la cruz en Jesús. Y entonces la declaración completa de la santidad de Abraham, de Moisés, de Ezequiel, de todos los santos del Antiguo Testamento se cumplió cuando Dios ejerció su justicia, su ira sobre Jesús, sobre la ira que venía sobre Sansón, sobre Moisés, sobre David, sobre todos los que creyeron. O sea, los del Antiguo Testamento se salvaron mirando al futuro, a la cruz. Y los del Nuevo Testamento miramos hacia atrás a la cruz. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cero. Nadie, ni uno. Nadie va al Padre sino a través de mí. O sea que los del Antiguo Testamento tuvieron que ser salvos por Jesús y los del Nuevo Testamento por Jesús. Solamente hay un medio de salvación. Y Dios lo puso como propiciación a alguien a quien castigar por el pecado para ejercer su justicia. ¿No le parece bello esto? ¡Wow! Entonces, ¿quieres otro paréntesis? El santo que menos quiero, adivine quién es. San Sansón. En el libro de los Hebreos dice que es santo. Pero yo no veo que haya hecho nada bueno. Lo cual, por eso no lo quiero mucho. Sí. Pero se salvó porque puso su fe en el Mesías. Yo no sé cuándo, pero no, si no hubiera puesto su fe en el Mesías, no estaba en el libro de los Hebreos como santo. Pero eso, ese Sansón, me da gran entusiasmo de que yo puedo ser salvo por la fe en Cristo. Otro que no quiero mucho es David. Un matón, un desgraciado, bueno, adulterio. Bueno, ¿qué no hizo? Pero cuando Dios le dijo que le perdonaba su pecado, sí, cuando Dios le dice, tú eres ese hombre, él inmediatamente dijo, tenga piedad de mí, oh Señor, borra mi pecado según tu justicia, ¿no es verdad? No, según tu misericordia. No es por justicia, es por misericordia. Y David dice, si me manda al infierno, que seas glorificado porque tienes toda la razón, tienes todo el derecho. Pero tenga misericordia de mí. ¡Wow! Eso es lo que nos pasa a nosotros. Todos nosotros merecemos justicia, ser castigados eternamente. Pero Él decidió tener misericordia y nos dio el regalo de la fe para creer en Jesús y darle la oportunidad a Dios a castigar a Jesús por mí. Para que su santidad, en inglés suena mejor, the righteousness of Christ is transferred to me, and my sin is transferred to Jesus. Sí, pero no es la justicia de Cristo el castigo, no. Lo que es justo en Cristo pasa a mí. That's the righteousness of Christ. Y mi pecado pasa a Jesús, para que Jesús pague por completo al Padre por todo mi pecado,
Así de que, sin ser irreverente, podamos decir, Dios no tiene ninguna cosa que reclamar que nosotros le paguemos. Porque Jesús ha pagado por completo. Entonces, tenemos 3 capítulos. Primero, sola Escritura, todo bajo la Escritura. Segundo, el Evangelio, que es Jesús y su obra. Este Jesús tiene una característica especial, el único en todo el universo, que es Dios y es hombre. Y por eso puede pagar en absoluto por todos los pecados de los que creen en Él. Esa salvación, según el capítulo 2, no se obtiene guardando los mandamientos. Esa salvación se obtiene solamente teniendo fe en Cristo. Y por esa fe, la santidad de Cristo pasa a nosotros y nuestro pecado a Cristo. Y quedamos salvos para siempre. Amén. Pero ¿para qué estás salvo? ¿Para qué? Soli Deo Gloria. ¿Para qué? Solamente para darle gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que la persona está salva, quiere guardar los mandamientos. Ama obedecerle al Santo Dios. No por obligación, sino por amor. Ya no puede pecar y quedarse feliz. De ahora en adelante, el Espíritu de Dios le va a mover para llevarlo al arrepentimiento cuando peca. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo con esto. Una vez que ustedes han creído y que viven como hijos de Dios, cuando pecan, ¿qué dicen? ¿Por qué hice eso? ¿No les ha pasado? Ese no salió de usted. Salió del Espíritu de Dios que vive en nosotros y nos mueve al arrepentimiento. Porque seguimos siendo pecadores, pero ya no somos pecadores empedernidos, ya no somos pecadores que vivamos en el pecado, como dice Juan en su primera y segunda carta. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Pero el que hace práctica del pecado no es hijo de Dios, no cree. O sea que no puedo vivir en pecado y decir que creo en Cristo y estar tranquilo en ese pecado. ¿Está claro? Entonces, es muy importante eso. No es que ahora ya no guardamos los mandamientos, no. Es que guardamos los mandamientos porque estamos salvos. No guardamos los mandamientos para salvarnos. ¿Repito eso? ¿Está claro? Cuando Dios nos salva, tenemos un deseo profundo de guardar los mandamientos, porque estamos salvos. Y no guardamos los mandamientos para ser salvos, porque nadie se puede salvar guardando los mandamientos, porque nadie los puede cumplir. Vamos a hacer el capítulo 4 y paramos ahí. Esto se está poniendo interesante, ¿no? Pero es amoroso. Ven cómo la Biblia es un aparato vivo. Sí, nosotros somos los que dormimos. Sí. 4. Pablo dice, quiero traer un testigo acerca de esta bella gracia, sola gracia. El capítulo 3 fue sola fide, sola fe. El capítulo 4 es sola gracia. Y Pablo dice, para que me entiendan, voy a traer un testigo. Voy a llamar a este de allá atrás, Abraham.
venga como testigo. Cuando Abraham fue declarado santo, ¿antes de creer o después de creer? Después de creer. ¿Y cómo creyó Abraham? Porque Abraham era muy bueno, ¿no? No. Los rusos dicen, ¡ña! No, Abraham no era bueno. Abraham creyó porque Dios le regaló la fe para creer. Y si Abraham hubiera pagado por ese regalo, ya no es regalo. Si usted me da un regalo y yo trato de pagarle, usted se ofende, ¿no? Que dice, no, es un regalo, no, pero es que si le pago ya no es regalo. Por eso es que sola gracia es sola gracia porque es gratuita. Dios le da ese regalo a quien Él quiera darle ese regalo. No a todos. Solamente a quien Él quiera darle ese regalo. Y si Dios le dio ese regalo a usted, ¡wow! No trate de pagarle. Porque es gratuito. Ahora, esa es sola gratia. Pero esa palabra gracia suena lindo, ¿no es verdad? Suena muy bonito. Sola gracia. Pero la mayoría de las iglesias cristianas no entienden lo que es la palabra gracia. La palabra gracia significa básicamente esto. Yo no me puedo salvar por mi cuenta. Yo no puedo pagar por mi salvación para salvarme. Yo no puedo hacer confesiones o hacer sacrificios o hacer ayunos o no tratar de pecar. Yo no puedo hacer nada para comprar ese regalo de la fe. Solamente Dios tiene ese poder de darnos el regalo. Y la mayoría de los cristianos creen que nosotros tenemos que salvarnos por nuestra propia cuenta, y si Dios salva a unos y no a otros, decimos que Dios es injusto. ¡Wow! ¡Qué tremendo pecado! Y preguntamos por qué Dios no salva a todos. Porque Dios no está obligado a darle regalo a todos. Está obligado a darle justicia a todos por su santidad. Pero no está obligado a sí mismo a darle regalo a todos. Por justicia, nosotros no podemos robarle a una persona, ¿no es verdad? Por justicia no podemos hablar mal de una persona. Por justicia no podemos robarle a una persona o lo que sea. Pero no tenemos la obligación de darnos regalo a todos. ¿O sí? Solamente le damos regalo a quien nosotros queramos darle regalo. Cuando la gente comprende que eso es lo que significa gracia, que Dios le da el regalo de creer a unos y no a otros, la gente se enfurece. Dios está en control de todo. Si Dios no nos diera la gracia común de mantener el sol y la luna a la distancia apropiada de la Tierra, algo horrible pasaría. Si la luna se acercaría un poquito más a la Tierra, ¿qué pasaría? Todos los continentes se inundarían por la atracción.
Si Dios no trabajara en este momento, su corazón se pararía. Dios está encargado de la vida, del universo, de la mezcla perfecta de gases en el medio ambiente para que nosotros podamos sobrevivir. Dios nos dio algo específico para sobrevivir, agua. Él está encargado de todo eso. Pero decir que Dios no está encargado de mi salvación, es serio. Cuando Dios está encargado de mi salvación, es lo que nosotros llamamos gracia. La mayoría de los cristianos creen que nosotros estamos encargados de nuestra salvación. Y nosotros podemos creer cuando nosotros queramos. ¿Sí? Y ya ustedes vieron, capítulo 6 de Juan, versículo 44. ¿Quién puede creer? Nadie. Nadie. ¿Cuál es la condición esencial? Al menos que Dios no le dé esa gracia para creer, no lo traiga a Cristo. Esto es hermoso. Que vean, Dios, el Padre, nos entrega a Cristo como regalo. Cuando creemos somos un regalo que Dios le da a Jesús. ¿Y qué hace Jesús con ese regalo? Lo envuelve en un bello papel rojo de Navidad de su sangre y se lo devuelve al Padre. ¿No le parece hermoso? El Padre nos da a nosotros por fe el regalo a Cristo y Cristo se lo devuelve al Padre cubierto con su sangre para presentarnos puros y sin mancha. Amén. O sea que capítulo 4 es sola gracia, es por regalo. Ahora vamos a darle gracias al Señor por todas esas cosas que ustedes tienen ahí para comer y luego seguimos otra media hora, tal vez una hora. ¿Sí? ¿Hacemos una pausa de cuánto?